Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy nos acompaña Carlos Seisdedos, experto en ciberinteligencia, en OSINT y ciberinvestigación. Carlos Seisdedos es el responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors. Tiene más de 15 años de experiencia como investigador y analista de inteligencia en seguridad internacional y ciberseguridad. Ha estado integrado en fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de terrorismo, análisis criminal y ciberinvestigación. Actualmente colabora y asesora a distintos organismos de la administración pública, tanto en España como en América. A su vez, es coautor del libro Open Source Intelligence, Investigar personas e identidades en Internet. Desde el 2019 es profesor del LISA Institute, concretamente del curso de experto en ciberinteligencia, del curso de técnicas y herramientas avanzadas en ciberinvestigación OSINT, que hablaremos un poco de él en esta masterclass, así como también del máster profesional de analista de inteligencia del LISA Institute, donde se enmarcaría temáticamente la masterclass de hoy. Carlos, bienvenido, es un placer compartir este espacio contigo. Buenas tardes, buenos días. La verdad es que es un placer, como decíamos antes, ¿no? Estar rodeado de amigos. La verdad es que da muy buen rollo, una muy buena onda el estar rodeado de amigos, sobre todo también muchos amigos del otro lado del charco, estoy viendo, de Latinoamérica, y la verdad es que se agradece el esfuerzo y bueno, vamos a intentar que sea una tarde, una mañana amena. Muy interesante lo que hemos preparado para hoy, como veréis. Quedaos hasta el final porque hay un bonus extra de inteligencia artificial que ha preparado Carlos y que creo que va a ser muy interesante para cualquier analista, cualquier experto en OSINT. Informaros que Carlos, al igual que otros expertos en inteligencia, forma parte del equipo docente del máster profesional de analista de inteligencia. Como sabéis, el objetivo de este máster profesional de analista de inteligencia con doble titulación universitaria básicamente tiene como dos objetivos. Por un lado, desarrollar habilidades de obtención de información, tanto a través de fuentes humanas, fuentes abiertas, como veremos hoy, entre otros canales. Como sabéis, el 80% de la información está disponible en Internet, cada vez más. Solo hay que aprender a encontrarla de forma eficaz, eficiente y segura, lo cual no es baladí, no es sencillo. Hoy lo veremos en esta masterclass. Otra de las habilidades clave que se aprenden en el máster es la de llevar a cabo análisis de inteligencia profesionales acerca de personas, empresas, instituciones, países, potenciando ese pensamiento crítico tan demandado hoy en día en cualquier empresa, cualquier institución pública. No me voy a extender porque creo que ya gran parte de la audiencia conoce el máster. Lo que sí destacar que quedan las últimas plazas para inscribirse a este máster. Empieza en 3 semanas. Entonces, aquellos que estéis interesados en solicitar entrevista de admisión, facilitaremos el clic ahora, el enlace para que podáis inscribiros a través del chat, y donde está toda la información. En caso de que tengáis cualquier duda o consulta, no dudéis en escribirnos y os la solucionamos. Esta masterclass se titula Kit de herramientas OSINT y ciberinvestigación. Para comenzar, le formularemos a Carlos las preguntas que nos han hecho llegar los alumnos de los máster y los miembros de LISA Comunidad a través de nuestro canal Discord. Y para los que aún no estáis en LISA Comunidad en Discord, podéis formularlas a través del canal, a través del botón de preguntas y respuestas de aquí de Zoom. Carlos, para aquellos que acaban de aterrizar en el mundo del OSINT, que seguramente hay algún asistente que no está muy directamente familiarizado, ¿nos podrías explicar qué es el OSINT y para qué se utiliza en las empresas y en las instituciones públicas? Lo primero que me gustaría hacer cuando hablamos de OSINT es explicar qué no es OSINT, ¿vale? Porque a veces vamos un poquito a la inversa. Por norma general, cuando hablamos de OSINT, siempre hacemos o asociamos a la mera obtención de información, a la mera recolección, ¿vale? Pero realmente OSINT va mucho más allá. Y esto viene, creo yo, por una mala traducción que hacemos del término OSINT. Pero cuando hablamos de OSINT en inglés, Open Source Intelligence, obtención de información en fuentes abiertas para la generación de inteligencia, y en castellano lo traducimos en técnicas de obtención de información en fuentes abiertas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, nos olvidamos lo más importante, que es la inteligencia. Entonces, ¿qué podemos realmente cuando hablamos de OSINT?
Cuando hablamos de OSINT y hablamos de ciberinteligencia, para mí varía muy poco, ¿de acuerdo? Varía muy poco la concepción y el resultado. Al final, tanto uno como otro, lo que vamos a tratar es de, a partir de una información mínima, como veremos, puede ser un nombre, un correo, una IP, un nick, un alias, cualquier tipo de input y dato que nos den, tenemos que conseguir generar un informe de inteligencia que nos pueda facilitar, pues, en función del ámbito en el cual trabajemos, al decisor, pues, esa ayuda, ¿no? A tomar la decisión. Pensamos que la ciberinteligencia o al final, lo que busca es discernir y ayudar a disminuir la incertidumbre a un decisor, a un jefe, a un superior en la toma de decisiones. Por ejemplo, tiene que decidir si tiene que hacer una investigación o no, o si va a contratar a una persona o no. Cada vez más, aunque parezca una tontería, hay más peticiones para búsqueda de profiling, ¿no? De buscar información de personas para decidir si los contratan o no. O sea, y al final es simplemente en función de la información que tú le facilitas, él decide si contrata o no. Por ejemplo, tema de investigaciones, tema de terrorismo yihadista o cualquier otro ámbito similar. A partir de una información base a unos indicios, investigas y se decide judicializar una investigación o no. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de OSINT, lo que hablamos es de una serie de metodologías, técnicas y herramientas basadas, sustentadas, por decirlo de una manera, en una serie de metodologías que sería el ciclo de inteligencia, que nos va a proporcionar transformar ese pequeño input, ese dato, a partir de una serie de fases, en esa inteligencia, en esa información procesada, que una vez revisada por un analista va a poder ayudar a la toma de decisiones. En definitiva, la inteligencia OSINT nos tiene que ayudar a la toma de decisiones en función independiente de la investigación que estemos realizando. ¿Entendido? Digamos que es una disciplina, porque ya una disciplina yo creo que tiene todas las de la ley para poder llamarla disciplina, que requiere una serie de conocimientos, una serie de habilidades y una serie de herramientas, ¿no? Correcto. A diferencia de otras disciplinas de inteligencia, ¿no? Que requieren otro tipo. ¿Cuáles dirías, Carlos, que serían las principales ventajas de dominar esta disciplina de los OSINT? Lo bueno que tiene, tal como comentabas, lo bueno que tiene esta disciplina, lo bueno que tienen las técnicas OSINT, es que se pueden entrenar. Hay características pues, que no se pueden entrenar, ¿no? Hay disciplinas de inteligencia en las cuales o las llevas intrínsecamente o es muy difícil entrenarlas, ¿no? Como el saber tratar con fuentes humanas, etc. En cambio, lo que es el tema de obtención de información en fuentes abiertas, como estamos hablando de metodología, estamos hablando de procedimientos, es muy sencillo el poder adquirir esas habilidades que nos permitan poder realizar esa tarea, ¿no? Entonces, a la pregunta finalizas, con ese tipo de investigaciones o ese tipo de habilidades, bueno, nos va a permitir principalmente es poder obtener información de prácticamente cualquier elemento o cualquier tipo de investigación que tengamos que llevar a cabo. Como comentabas, el 80% de la información está en Internet o en fuentes abiertas. Y independientemente de que tú te creas un perfil o no, siempre va a haber alguien que va a publicar o ver información sobre nosotros, de forma directa o indirecta. Por lo tanto, al final aquí, la primera ventaja que vamos a obtener, primero es, bueno, es muy importante también esto, ¿no? Cuando hablamos de OSINT, siempre nos enfocamos a la hora de hacer investigaciones sobre terceros. Pero hay algo súper importante, que es investigarnos a nosotros mismos. O sea, yo tengo que ser consciente, y una de las cosas relevantes que tiene el tema de las técnicas OSINT es, si yo soy capaz de buscar información sobre un tercero también es capaz de buscar información sobre mí. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es, vamos a utilizar esas mismas técnicas y metodologías que utilizan los malos para revisarme a mí mismo, mi entorno, mi familia, mi trabajo, ¿vale? Para ver realmente qué capacidades tengo o qué vectores tengo de sobreexposición que puedan ser susceptibles de ser utilizados por terceros. Entonces, lo primero que me va a permitir va a ser aumentar mi seguridad en el ciberespacio, en todos los ámbitos. Y a partir de aquí, bueno, en función del tipo de ámbito en el cual me desenvuelva, pues me va a permitir tener una ventaja competitiva sobre el resto de participantes, porque al final lo que yo busco es tener esas capacidades que me permitan explotar al máximo cualquier tipo de información o fuente que pueda participar. Por ejemplo, hace pocos días tenía un cliente que me hacía una solicitud que era, oye, tengo que vender un producto, ¿de acuerdo? Muy específico, y necesito localizar a nivel mundial en qué páginas se han solicitado o se han abierto licitaciones para poder ofrecer mi producto, ¿vale? A nivel mundial. Un ejemplo muy simple, ¿no? Necesito conocer técnicas OSI para poder
localizar esa información en cualquier idioma, en cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, pues para este caso, bueno, pues para este caso para vender un producto, pero para cualquier otro ámbito nos serviría exactamente igual. En resumen, la disciplina del OSINT puede servir, como mencionabas, por motivos de seguridad para autoprotegernos nosotros mismos como analistas, para protegernos desde el punto de vista también personal, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros allegados, ayudándoles a hacer ese ego surfing, ¿no? que llaman los anglosajones, de buscarse a sí mismos para ver qué hay en Internet de ellos, ya sea que lo hayan publicado ellos hace mucho tiempo o terceras personas y que lo desconocen. Y también sirve desde el punto de vista de la investigación para satisfacer a la toma de decisiones de una empresa, de una institución pública, lo cual hace que cada vez sea una profesión en sí misma y un complemento a muchas otras profesiones, ¿no? Porque hoy en día, ¿quién no busca en Internet para hacer su trabajo? Desde comerciales, periodistas, investigadores, detectives, policías, consultores. Hay muchísimas personas que están cada día pegadas a Internet para hacer bien su trabajo o para hacerlo más rápido o de forma más eficaz o de forma más segura. La siguiente pregunta, Carlos, es en relación precisamente a este tema. En tu opinión, ¿qué profesiones crees que se están beneficiando más de dominar la investigación online y la ciberinvestigación? Bueno, tenemos una serie de profesiones que directamente se han visto beneficiadas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el tema de detectives. Eh, Piensa que antes únicamente se circunscribía a un ámbito físico muy concreto, ahora el ciberespacio está haciendo que muchos detectives tengan que reciclarse y obtener este tipo de conocimientos. A partir de aquí también tenemos abogados que a la hora de buscar información para sus clientes, la verdad es que les es muy de interés tener esta disciplina. Y a partir de aquí, bueno, cada vez tenemos más incluso hay másteres, formaciones específicas dirigidas a directores de seguridad, etcétera, que lo que buscan es ese tipo de formación. Por poner un ejemplo representativo, en julio se celebró en León el Summer Bootcamp, ¿no? INCIBE celebra unas jornadas en las cuales tuve la oportunidad de poder ir de docente, de profesor, para darle clase a jueces y fiscales de técnicas de detección en fuentes abiertas, porque está dando cuenta que es una disciplina que cada vez más está llegando a sus salas y que necesitan conocer qué es, cómo funciona, cómo opera, para poder entenderla, ¿no? Y aquí ya no entramos, por ejemplo, pues en ámbitos como el periodismo, sobre todo también a la hora de búsqueda de noticias y sobre todo para la verificación de esas noticias. Y ya entraríamos, ya un ámbito que cada vez es más importante es dentro de fuerzas y cuerpos de seguridad, ejércitos, servicios de inteligencia. Hasta ahora se daba una gran importancia a Lumin, a las técnicas de obtención de información en fuentes abiertas, pero han visto que está muy limitada en comparación con el OSI. Por lo tanto, se dan cuenta que necesitan profundizar y de ahí también pues, la gran necesidad que hay en esos ámbitos para poder dar formación específica, ¿no? En esos ámbitos. Ahora tengo la oportunidad en un par de meses de participar en las próximas jornadas del STIC del CCNC, que celebra en República Dominicana, y se va a hacer unos talleres específicamente, únicamente para miembros de fuerzas de cuerpo de seguridad y defensa, para dar cabida a este tipo de formación, ¿no? Que está todavía en algunos ámbitos un poco por ahí pendiente. Efectivamente, digamos que la demanda de profesionales que sean expertos en OSINT, como podéis ver en cualquier portal de empleo, incluso en Lisa Work, en nuestro canal donde publicamos más de 100 ofertas de trabajo cada semana, cada vez es más habitual que se publiquen ofertas de trabajo que se denominan analista OSINT o analista experto en OSINT, porque ahorra mucho dinero a las empresas, porque permite tener información que antes no tenían y, por tanto, apoyar a esa toma de decisiones permanente, y porque reduce la incertidumbre, ¿no? Muchos procesos internos de cualquier empresa, de cualquier institución. Si además esa empresa o ese profesional se dedica a la seguridad, pues tiene todas esas ventajas que comentaba Carlos, el añadir estas habilidades de obtención de información, que como veremos a continuación tampoco es necesario ser técnico, ni saber programar, ni tener unos conocimientos avanzados, ni mucho menos ser ingeniero, como luego comentaremos más en detalle. Perfecto. Desde el punto de vista ya no tanto de salidas profesionales, sino más bien de sectores, industrias o tipos de empresa, ¿cuáles crees que son aquellos que estarían casi obligados a disponer de expertos en OSINT, expertos en ciberinvestigación?
La verdad es que, como mínimo, cualquier organización que tenga un volumen o tenga una exposición importante en Internet, ¿de acuerdo? Es obligado que tenga algún tipo de mecanismo que esté enfocado a temas de OSINT o ciberinteligencia. En muchas ocasiones ya lo están haciendo sin saberlo, ¿de acuerdo? Las empresas grandes se dan cuenta que necesitan crear su propio departamento de ciberinteligencia y hay un poco lo que comentabas en el punto anterior, ¿no? La gran cantidad de demanda que hay actualmente de analistas de inteligencia o sin a la hora de poder acceder o poder recopilar información con respecto a nuestra organización. O sea, se dan cuenta, tengo una organización, tengo una empresa, por lo tanto, yo necesito ser consciente de qué tipo de información se mueve, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con respecto a mi empresa. Sería algo parecido a lo que hemos comentado antes del surfing, ¿no? De muy bien, yo tengo que proteger mi familia, mi propia persona, ¿de acuerdo? Tanto en el ámbito físico como en el ciber, a partir de, porque cuando investigo, no sé quién investigo. Y puedo pensar que es un chaval que tiene 16 años y que no tiene ni idea y que solo ha hecho una tontería, como puede haber un grupo criminal detrás, ¿de acuerdo? De rusos o lo que sea. Siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de proteger nuestra ciberseguridad. Entonces, ¿qué ofrece? ¿No? Cualquier tipo de empresa que tenga un poquito de preocupación, dentro del ámbito de ciberseguridad va a tener que utilizar algún tipo de mecanismo de inteligencia o ciberinteligencia o OSINT para hacer esa búsqueda activa de información sobre su empresa, ¿no? Yo tengo que saber si mi empresa aparece en algún foro activista o en algún foro de yihadista o en cualquier tipo de foro en el cual están compartiendo IPs, dominios, credenciales. Necesito ser consciente de ello para poder protegerme, ¿no? Entonces, la empresa que no tenga esa capacidad de ser consciente que necesita algún tipo de herramienta, técnica, procedimiento, analista que le facilite esa búsqueda, va a tener un problema, ¿vale? Porque un poco como decía Sun Tzu, ¿no? En el libro El arte de la guerra, hace ya 2500 años, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no tienes que tomar el resultado de 1000 batallas. En cambio, si me conozco a mí, pero no al enemigo, o no conozco a mi enemigo, la verdad es que voy a tener muchísimos problemas. Y a eso sirve un poco, ¿por qué? Porque me va a servir saber mi nivel de exposición, me va a servir conocer qué tipo de técnicas utilizan los malos a la hora de hacer ataques. Y eso me va a servir para proteger mi organización. Por lo tanto, creo que va a haber muy pocas organizaciones o empresas o pymes que no van a necesitar algún tipo de servicios. ¿Qué sucede? En ocasiones hay empresas que lo que son conscientes que no pueden no tienen todavía músculo suficiente o madurez para crear una propia unidad, que cada vez hay más que la crean, y lo que hacen es subcontratan a terceros profesionales para que les hagan esas tareas de monitorización, búsqueda o de análisis de una forma externa. En definitiva, aquellas empresas o instituciones que estén más expuestas a riesgos, sobre todo si son ciber, deberían tener un departamento con analistas de inteligencia especializados, entre otros, en OSINT. Aquellas empresas que son infraestructuras críticas, que ofrecen un servicio estratégico esencial para su país, para su comunidad, para sus ciudadanos, ya sean telefonías, energéticas, farmacéuticas, bancos, empresas que trabajen para el gobierno, empresas relacionadas con asuntos policiales, militares, empresas que estén obligadas a proteger sus datos o que estén expuestas a ataques de actores estatales. Es que Por hoy en estar día, en... ¿verdad? Que cualquier empresa tiene la obligación de proteger sus datos. O sea, no hay prácticamente ninguna empresa que tenga algún tipo de actividad que no tenga datos de clientes. El hecho de que cualquier empresa haya una filtración de tus correos electrónicos y resulte que haya una filtración y puedan acceder a mi base de datos porque utilizo el mismo correo para conectarme a Tinder que el de mi base de datos o el de mis credenciales, tengo un problema. Por lo tanto, ya es cualquier empresa que quiera tener una continuidad de negocio, independientemente del sector, está claro que lo que estás citando son los principales, ¿no? Pero que pensamos que cualquier empresa tiene que ser muy consciente que va a tener que tener ese tipo de acciones. Al final, podemos resumir que la ciberinteligencia OSINT es proactividad, ¿vale? Totalmente. Podemos enfocarlo desde un punto de vista de credenciales, filtraciones, pero al final es proactividad. Puedo coger y esperar a que me ataquen o que me roben credenciales y luego el departamento de ciberseguridad ya correrá, ¿vale? O no, puedo tener esa proactividad y decir, bueno, vale, tengo que ser consciente, voy a estar pendiente si hay filtraciones, voy a estar pendiente de mis IPs están expuestas, voy a estar pendiente. Y eso es ciberinteligencia, eso sí.
Por lo tanto, hay pocas empresas que no tengan que tener algún tipo de acción como mínimo preventiva en ese ámbito. Totalmente, totalmente de acuerdo. Perfecto, pues yo creo que esto sirve para poner un poco la antesala necesaria para ya hablar del kit de la cuestión, que es de herramientas, que es el objeto de la masterclass de hoy. De modo que vamos al lío. En tu opinión, Carlos, tú que llevas muchísimos años dedicados a este tema, que has utilizado muchas herramientas, que estás todo el día trasteando con lo nuevo que va saliendo, incluso creando tus propias herramientas y configurándolas, a grandes rasgos, para tener todos un esquema mental que nos sea útil a la hora de organizarnos, ¿se podría categorizar en algún tipo de herramientas que existen para poder entender, ¿no? cómo viene lo que ahora nos explicarás? Yo, a grosso modo, partiendo de la base, cuando hablamos de herramientas que podemos utilizarlas en ciberinteligencia o en OSINT, hay que tener presente que hay herramientas, siempre hay herramientas de pago y gratuitas, ¿de acuerdo? O sea, OSINT, la gente asimila a que si tengo una herramienta OSINT significa que tiene que ser gratuita, ¿no? ¿De acuerdo? OSINT significa que es información, tanto la herramienta, perdón, como la información, porque la gente asimila que obtención de información en fuentes abiertas OSINT son cualquier tipo de datos o fuentes que puedan estar en Internet y todas son gratuitas. No, no tiene por qué, porque hay información muy buena que podemos conseguirla en páginas de pago que con un pequeño, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el registro mercantil. Bueno, luego vemos algún ejemplo. El registro mercantil es una página de pago. ¿Vale? Puedo utilizar, ahora veremos algún ejemplo, para poder utilizar, obtener información sobre una empresa o similar con herramientas o con páginas que sean gratuitas, o aunque no sean gratuitas, podemos intentar engañarlas para que nos den créditos gratuitos, ¿vale? Pero dependerá del tipo de investigación, dependerá de la profundidad, dependerá de algunos elementos que voy a tener que decidirse si prefiero pagar ese euro, por ejemplo, por hacer esa consulta y tener una información oficial que directamente ya puedo presentarla en un proceso judicial o en cualquier otra circunstancia o lugar, o voy a dedicar 3, 4, 5 horas para conseguir esa misma información mediante herramientas open source y que luego seguramente en un tribunal o en el caso de que tuviese que defender esa información, la obtención y la trazabilidad en un tribunal, me puedo encontrar que voy a tener que destinar más horas a la recolección, análisis, para luego poder hacer esa trazabilidad y presentarlo en un informe, que si me hubiera gastado el euro que vale esa petición. Entonces, hay que tener presente, no podemos obviar que en muchas ocasiones es mucho más interesante el utilizar mecanismos de pago, ¿de acuerdo? Que son fuentes abiertas, que no hacer esa obtención de información de forma masiva. Otro ejemplo que a veces la gente lo entiende más. Una matrícula de un vehículo. ¿Vale? Yo tengo la matrícula de un vehículo. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo intentar buscar en Internet a ver si alguien alguna vez ha publicado algo, alguna fotografía, algo que haga referencia a esa matrícula de ese coche. ¿Vale? Sí que hay páginas que si son coches de lujo, etcétera, pues van publicando dónde se localizan, por lo tanto te permite hacer una trazabilidad. Pero hay otros coches, muy probablemente, que podemos encontrar, si acaso, alguna multa, pero poco más. En cambio, me voy a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, pago una pequeña tasa, pido una copia simple de ese informe simple de ese vehículo y me va a dar toda la información que yo necesito, titular, etcétera, por no sé cuánto es el precio, 1 euro. ¿De acuerdo? Tengo que valorar también cuál es el precio de mi hora, de mi tiempo, a la hora de elegir también qué herramienta. Eso hablamos, por ejemplo, en función de las fuentes. Y luego, a nivel de trabajar, hay herramientas de pago que son muy buenas y también hay herramientas gratuitas que son muy buenas. También dependerá de cuál sea el objetivo. Luego veremos un par de herramientas que hacen lo mismo, bueno, lo mismo no, ¿vale? Que son similares, pero una es de pago y otra gratuita y veréis la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, depende qué tipo de investigación tengáis que hacer, depende qué tipo de coste vaya a tener tu investigación, merece la pena. Merece la pena en hacer un desembolso en la adquisición de una herramienta o de una licencia o de unos créditos para utilizar una aplicación, que no el hecho de perder horas y horas y horas en buscar información. Por tanto, una variable a tener en cuenta como categoría sería si las herramientas son gratuitas o de pago, y que aquellos que trabajéis en unidades con necesidades de tener este tipo de recursos
es un buen argumento también para plantearle a vuestros jefes. Nosotros en Lisa Institute nos encontramos muchas veces, Carlos lo ha vivido en primera persona, en tener que diseñar una formación para una institución pública, para una empresa que nos contrata para formación a medida y nos pide formación en OSINT, en ciberinteligencia, y decimos, bueno, pero ¿sobre qué herramientas quieres que te formemos exactamente? Porque hay miles. ¿Qué herramientas dispones? Y muchas veces, desgraciadamente, la respuesta es no, no tenemos herramientas, no tenemos presupuesto para contratar ningún tipo de herramientas o de momento estamos trabajando con una licencia, toda la empresa o toda la institución con esta licencia porque es muy cara y solo tenemos una. Entonces, un buen argumento para convencer a esos jefes o a esos departamentos de compras es justo lo que decía Carlos. Si tuviéramos esta herramienta, nos ahorraríamos tantas horas de investigación, que también son dinero, y podríamos obtener muchos mejores resultados. O sea que al final, convertir ese dinero que cuesta la herramienta en tiempo ahorrado y en resultados, en eficacia, puede ser buenos argumentos para que le podáis también plantear a vuestros responsables, a vuestros jefes o a vuestros clientes, ¿no? Cuando tengáis que ofrecer este tipo de servicios. Esto sería una variable. Y hay otra variable que me gustaría que explicaras, Carlos, también, que es el tipo de herramientas que hay pasivas y activas, ¿no? Que es Vale. los otros dos grandes colectivos. Aquí, más que herramientas, aquí sería tipos de acercamiento, ¿de acuerdo? Porque cuando hablamos de activo y pasivo, seguro que alguno ya tiene en la mente, estamos hablando de la metodología que voy a utilizar para obtener una información, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también dependerá mucho, y como comentamos al inicio, ¿cuál es el objetivo de mi investigación? Mi investigación, ¿pretendo obtener únicamente inteligencia o información para presentar un informe? ¿O pretendo judicializar? ¿De acuerdo? Entonces, si pretendo judicializar, necesito hacer una serie de extracciones, de trazabilidad de la información en la cual vamos a tener que luego poder, en un momento determinado, poder justificar delante en un informe o en un tribunal. ¿Vale? Eso por un lado. Pero sobre todo principalmente cuando hablamos de una metodología activa, lo que estamos refiriendo es, vamos a poder o vamos a tener la necesidad o la oportunidad de poder interactuar, ¿de acuerdo? Con nuestros investigados. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo, por ejemplo, hacer una recopilación pasiva en la cual yo únicamente, como veremos hoy, veremos diferentes tipos de herramientas que nos van a permitir hacer extracciones de información, de perfiles, etcétera, en la cual el perfil no se va a enterar de nada porque voy a utilizar APIs, voy a utilizar web scraping, diferentes técnicas, o en cambio, depende de qué tipo de investigación necesite, voy a tener que hacer una aproximación a mi objetivo, voy a tener que interaccionar con él o con su entorno, ¿de acuerdo? Para poder extraer esa información. ¿Por qué? Porque necesito hacer un acercamiento. Y aquí, pues, es fácilmente entenderéis que necesito hacer pues, la creación de avatares, la creación de identidades digitales, de cibergrooming, que nos va a permitir hacer esa aproximación, ¿no? Esa inteligencia en fuentes humanas que nos va a ayudar a hacer ese acercamiento, pero va a haber un intercambio, ¿de acuerdo? De ahí esa acción pasiva, ¿no? Toda esa acción activa que nos va a permitir pues, obtener información, hacer un acercamiento, pero va a haber una interlocución. Por lo tanto, aquí depende del tipo de investigación que vayamos a hacer, en un supuesto que no seamos fuerzas de la seguridad, tengamos claro que toda la información que podamos extraer de ahí será información que podré obtener o conservar como inteligencia, pero que no voy a poder blanquear delante de un proceso judicial. ¿De acuerdo? Porque para poder hacer esa interacción y extraer esa información de otro perfil, necesitaría la figura del agente encubierto digital, necesitaría una autorización judicial, para que toda la información que yo pueda extraer de esa interacción pueda ser utilizada en un proceso judicial. ¿De acuerdo? Se trata un poco en ese aspecto. Entendido. Perfecto, pues vamos a empezar con, yo diría que la parte más interesante de la masterclass, que es en la que se produce la demostración, ¿no? Que como pasa en los cursos que ofrecemos, que son muy prácticos y muy visuales en este sentido. ¿Nos podrías enseñar cuál sería uno de tus kits de herramientas OSINT? ¿Cómo lo tienes organizado? ¿Qué tipo de técnicas, métodos, herramientas, extensiones existen o puedes tener para que la audiencia pueda visualizarlo? Vale. Vamos a ver, voy a poner, ahora compartiré pantalla y vamos a ver una serie de herramientas, una serie de páginas, una web, una serie de servicios. Pensamos que con el tiempo que tenemos es muy difícil el poder mostrar todo el abanico de herramientas o de
webs o servicios que podemos utilizar, ¿no? Entonces, la idea es, vamos a mostrar, por un lado, una serie de... Voy a compartir pantalla. Y aquí también me viene bien para poder, para comentar un tema, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Tenemos dos opciones, tenemos dos posibilidades a la hora de poder investigar. Una es el tener ese kit, ¿de acuerdo? Como comentabas, en una máquina virtual, ¿de acuerdo? Esta es una máquina muy similar a la que tenemos en el curso de técnicas de OSINT, en la cual puedes Perdona, tener... Carlos, en el curso de técnicas y herramientas avanzadas de ciberinvestigación OSINT se entrega una máquina virtual parecida a la que ahora nos vas a mostrar, con otras herramientas y demás, pero donde los alumnos se lo instalan en su dispositivo, en su ordenador. No hace falta que se instalen una a una las herramientas, sino que ya les has preparado esa máquina virtual donde ya has hecho ese esfuerzo de recopilación y de configuración para que puedan empezar a investigar de primeras, ¿no? Sí, lo que iba a comentar es que tenemos dos opciones, ¿de acuerdo? La primera es la posibilidad de tener, como ahora veremos, tú puedes tener lo típico, ¿no? Tus enlaces, repositorios en los cuales puedas trabajar, pero al final también en muchas ocasiones lo que nos interesa es tenerlo todo más o menos compactado en un kit, a mí personalmente, en una máquina virtual. ¿Por qué? Porque te permite crear, ir añadiendo directamente las diferentes herramientas, ¿no? Para el que no sepa lo que es una máquina virtual únicamente es un espacio compartido dentro de mi ordenador en el cual yo puedo hacer lo que esté totalmente aislado. Por lo que va a provocar va a ser, por un lado, que sea algo movible, en el sentido de que yo puedo grabar mi máquina virtual en un disco duro y poder llevarla a cualquier sitio, poder utilizarla en cualquier sitio sin necesidad de tener mi ordenador, ¿no? Partamos de esa base. Y luego también me ofrece la posibilidad de que me es mucho más sencillo securizar mi entorno de trabajo. En función del tipo de máquina, ¿vale? Esta es un Ubuntu, pero podemos crear diferentes tipos de máquinas. Nos permite, pues, instalarle una serie ya de medidas de VPN, etcétera, o cualquier otro tipo o incluso que podemos programarla para que tenga directamente salida únicamente por la rector para aumentar nuestra seguridad para las conexiones. Bueno, aquí depende un poco a gusto del consumidor, ¿no? Por lo tanto, por un lado, vamos a ver herramientas que tenemos en esta máquina virtual. Vamos a hacer un ejemplo de algunas herramientas para que lo veáis. Pero también me gustaría, también quiero que podáis ver diferentes tipos de servicios web que nos puedan ayudar a la hora de poder trabajar, ¿no? La idea es, poco a poco, tú te vas creando ese kit de herramientas, de extensiones, de páginas web, poco a poco en función de tus necesidades. Y lo bueno que tiene es que conforme vas evolucionando, vas apartando y al final te acabas quedando con un kit importante y sobre todo es el que tú normalmente te sientes más seguro y estás más tranquilo sabiendo que la información que te va a realizar es de confianza, ¿no? Pero recordemos sobre todo que veremos diferentes tipos de herramientas donde no todas van a ser de extracción, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que el proceso que hay desde un dato a la inteligencia, para generar ese informe de inteligencia, hay una serie de metodologías y pasos. Y entre ellos hay, pues, el análisis, recolección, etcétera, ¿no? Sería el ciclo de inteligencia. No lo voy a poner ahora a explicarlo. Pero sobre todo es importante. Y de ahí quería mostrar, pues, diferentes opciones que podamos tener a la hora de poder trabajar, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando inicias, ¿de acuerdo? Cuando inicias, hay una página que a mí personalmente me gusta bastante, ¿vale? Que es Inmalu, ¿vale? Es una página que es gratuita, te puedes registrar de forma gratuita. Vamos, en este caso, por ejemplo, si yo quiero registrarme en una página web y no quiero, puedo tener dos opciones. Una, tengo mi correo o utilizo correos temporales, ¿de acuerdo? En este caso, voy a utilizar un correo temporal, ¿de acuerdo? En el cual me genera. El correo temporal lo que hace es, me permite recibir correos, ¿de acuerdo? Sin necesidad de tener que crear una cuenta y al crear ese correo que recibe, me permite registrarme en diferentes servicios. Por ejemplo, en Simbalú me voy a iniciar, perdón, eso por ejemplo, le voy a decir que
me quiero registrar. ¿Vale? Personal. Simbalú es una página, ¿de acuerdo? Correo electrónico. ¿De acuerdo? Vale, porque yo me habré creado antes. Vamos a ver. Vale, porque ya lo tengo creado de antes. Por lo tanto, pues vamos a hacerlo. Voy a crear otra cuenta. Quiero otro correo diferente. Pero hay diferentes páginas en las cuales podemos utilizar, ¿de acuerdo? Este correo temporal, este mail, hay varias opciones. ¿De acuerdo? Entonces, te genera un correo aleatorio, ¿de acuerdo? Pues igual, me intento dar con este correo que no copiamos, que no me lo ha copiado bien, ¿de acuerdo? Me voy de aquí, me registro, ¿de acuerdo? Me va a llegar a este correo, me va a llegar a mi bandeja de entrada, me va a llegar el correo de Simbalú para aceptar el registro, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, si pidieran validar, por ejemplo, como es el caso, para hacer la validación, pues te pide clic aquí, bueno, clicas y ya está, ¿vale? ¿Qué significa? Esto ya lo que ha hecho ha sido, yo he podido crearme una cuenta directamente sin necesidad de tener que tener un correo. Y este correo es basura, por decirlo por ejemplo. Mañana puedo utilizar otro, pasado otro. En el caso de utilizar Simbalú para algo más utilizable en el tiempo, bueno, pues lo ideal es tener un correo de Gmail o similar que te permita poder hacer esa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es Simbalú? Simbalú sería una especie de acceso directo, ¿de acuerdo? A múltiples servicios, ¿vale? Pero tiene la ventaja, que ya tiene creado una serie de plantillas, que tú puedes crearte tu propio acceso directo. Lo bueno que tiene es que puedo acceder desde cualquier ordenador a esta plantilla de mi repositorio de herramientas. ¿De acuerdo? Aquí me ha creado un repositorio limpio. ¿De acuerdo? Vale, pues estudiante. No. ¿Vale? Imaginad que yo ahora tengo una URL que me interesa. ¿Vale? La vanguardia. ¿De acuerdo? Yo vendría aquí a Simbalú, añadiría, por ejemplo, y aquí lo que haría sería añadir, en este caso, pues la URL, ¿vale? Y te ha integrado un bloque. Esto lo haces para cualquier tipo de acceso directo. Al final tienes aquí de tus herramientas que vas a utilizar, vas creando aquí tu propio acceso directo. Y esto da igual, lo típico que a veces sucede es, hostia, ¿cómo era aquella URL o cualquier enlace que yo utilizaba y no recuerdo cuál es? Y no tengo mi ordenador, no pasa nada. Yo accedo a Simbalú y automáticamente voy a tener mi plantilla de acceso directo. Otra cosa, elemento interesante que también tiene es la posibilidad de buscar otras plantillas con accesos que no he utilizado. Por lo tanto, yo me puedo venir aquí y decir, oye, quiero plantillas sobre que tengan elementos relacionados con OSINT, ¿vale? Entonces, lo que va a hacerme va a ser buscar, este caso me muestra 70 plantillas de gente que ya ha realizado diferentes escritorios relacionados con tema de OSINT, ¿vale? Y me permite poder hacer una importación de él y poder utilizarlo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta persona que ha creado una serie de búsquedas específicas, diferentes tipos de herramientas. Entonces, te permite, en un momento determinado, bueno, pues, el hacer una búsqueda o reaprovechar, dijéramos, en este caso, bueno, pues, la página que tenga ahí enlazada. Entonces, ya me permite hacer una primera tener un poco el escritorio un poquito más ordenado y tener un repositorio de herramientas. Y también, cuando estoy aburrido, es interesante recorrer estos recopilatorios que va haciendo la gente, porque en un momento determinado me puede ser interesante, me puede ayudar a la hora de hacer esta utilización de este tipo de herramientas. ¿De Importante, pues, Carlos, sí. que no lo hemos comentado, pero para hacer este tipo de actividad, de investigación online, de ciberinteligencia, el primer paso es la autoprotección de uno mismo. Correcto. Porque aquí estamos haciendo clics en herramientas que aparentemente pueden tener un logo o pueden tener un nombre que nos dé mucha confianza, pero no sabemos a qué enlace nos va a llevar, si es un phishing, si no. Entonces, siempre
el dispositivo, ¿verdad, Carlos? El dispositivo desde que hagamos esto tiene que ser, a poder ser virgen, la conexión tiene que ser segura, a poder ser cifrada, a poder ser mediante VPN, que no haya compartida información personal dentro del propio dispositivo, porque de lo contrario es una vulnerabilidad que podemos estar cometiendo, ni sobre nuestra organización, institución, nuestro cliente, ni sobre nosotros mismos. Entonces, esto es el paso 1, digamos, antes de hacer lo que estamos haciendo. Sí, claro, eso es lo que comentaba, ¿no? El hecho de tener una máquina virtual, por ejemplo, ¿de acuerdo? O lo que comentaba, el tener instalada tu VPN, etcétera, lo que te permite esa primera fase, esta primera capa, ¿no? Lo ideal sería, si es factible, poder trabajar en tu máquina virtual, aunque tengas los enlaces también dentro de tu máquina virtual, o en este caso, por comodidad, para poder mostrarlo por velocidad, porque la máquina virtual siempre es un poquito más lento, según qué herramientas, pues lo estoy utilizando fuera de la máquina virtual, ¿no? Pero la idea es, como comenta Dani, la idea es tener un entorno securizado. De ahí, por ejemplo, que depende de qué investigaciones, pues utilizaré correos temporales, que me va a permitir. La utilización de VPN es imprescindible, ¿vale? En el caso de VPN, hay VPN que son muy económicas, o incluso, por ejemplo, si tienes un correo ProtonMail, ¿de acuerdo? Te facilita la posibilidad de tener un servicio gratuito, ¿de acuerdo? Son servicios que son buenos, por ejemplo, pero bueno, siempre he hecho crearte una cuenta, tiene un servicio de VPN gratuito, ¿vale? Entonces, la idea es que este tipo de páginas nos pueda ayudar a la hora de crear nuestro escritorio, ¿vale? Nuestro kit virtual, nuestro kit online de diferentes tipos de enlaces para herramientas, ¿vale? A partir de aquí es ir creándotela a tu gusto, ¿vale? En función de tus intereses, ¿vale? Esto es lo primero que debemos tener presente, ¿vale? Una herramienta como esta lo que nos va a permitir es tener un conglomerado de herramientas, al igual que sería dentro de la máquina virtual, ¿de acuerdo? Puedo desplazarme sin mi equipo, ¿vale? Para poder tener esas herramientas disponibles en cualquier lugar dentro, ¿vale? Otro elemento también es interesante a la hora de trabajar, antes, por ejemplo, de la vanguardia, hay una aplicación, porque claro, es que estamos hablando de recopilar, ¿de acuerdo? Pero a la hora de recopilar también hemos dicho que depende de qué tipo de información queremos extraer, tenemos que hacer una trazabilidad de la información. Si no, no voy a poder demostrarlo, no voy a poder aportarla en un proceso judicial o voy a poder documentar en mi informe cuál ha sido la trazabilidad o dónde he extraído esa información. Por tanto, es muy importante el tener presente siempre poder hacer una trazabilidad, una salvaguarda de esa información. A partir de aquí hay herramientas gratuitas. Una es Zotero, ¿de acuerdo? ¿Vale? Zotero es una página gratuita, hay versión de pago también, que nos va a permitir, a la hora de, según qué información estamos visualizando, ¿de acuerdo? El poder hacer una salvaguarda. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tengo una noticia que para mí es interesante, una página web que para mí es interesante. Bueno, tengo esta noticia que tengo aquí, ¿vale? En el caso de Zotero, tiene una extensión, ¿de acuerdo? A partir de aquí, una vez tengo la página web, da igual, lo que yo quiera almacenar, automáticamente le doy a la extensión, ¿vale? Y lo que hace es automáticamente me guarda la información, ¿de acuerdo? Me guarda dentro de Zotero, en este caso, esto lo tenía grabado de antes, termino, ¿vale? Me graba la noticia, ¿de acuerdo? Tal cual, ¿vale? Me guarda la información, la URL, me hace un resumen, ¿vale? Incluso, en el caso ahora, por ejemplo, está tardando un poquito más, lo que te hace es, te hace un screenshot, ¿de acuerdo? Te hace una copia, ¿vale? Que tenemos aquí, que nos va a abrir, ¿vale? Nos ha hecho un screenshot, ¿vale? De la pantalla, ¿de acuerdo? En este caso, como tenía vamos a ver el screenshot, como tenía abierto esto de aquí, bueno, pues no me ha permitido el verlo. Vamos a buscar otra página para que lo veáis. Bueno, esto lo vamos a eliminar. Ahí veis. Tengo esta página de Incide, por ejemplo, y hay una noticia que para mí es de interés. Bueno, pues cojo esta página, me voy a la extensión que he instalado en mi navegador de Zotero, ¿de acuerdo?
y automáticamente lo que hace es te guarda la información como es anteriormente y te genera un screenshot. ¿De acuerdo? Está generándolo y luego aparecerá. Y aquí tengo la URL, te hace el título, yo puedo añadir notas, ¿de acuerdo? Relacionar la información, ¿vale? Como en este caso, pues tengo aquí la información, una captura de toda de la página de la noticia que yo pueda trabajar. ¿De acuerdo? Y esto ya queda almacenado. Yo aquí, en función de investigación, puedo hacer una recopilación e ir añadiendo información aquí. ¿Vale? Un ejemplo simple. ¿Vale? Luego tenemos también, a la hora de hacer salvaguardas, también tenemos elementos también, extensiones, que para mí también son muy interesantes, ¿vale? Como se puede ser, por ejemplo, FileShot, ¿vale? Es una extensión en la cual tú le pides, por ejemplo, en este caso, pues una página pequeñita, vamos a hacer una página. Bueno, ya tenemos esta noticia que la he cogido en memoria, ya me viene bien. ¿De acuerdo? Me voy a FileShot, ¿vale? Que no se carga. Y ahora aquí lo que me permite es, yo quiero capturar la página entera, una página únicamente, preferencia. Le digo la página entera. Entonces, a partir de aquí, lo que hace es, él hace un screenshot automático, sin yo tener que hacer nada, va a recorrer toda la página, va a esperar que se cargue, va a grabar toda la página y me va a permitir hacer una exportación de esa información. ¿Por qué? Porque esa información es volátil. La información que obtenemos en Internet muchas veces es volátil. Y lo que ahora está, a veces puedes pasar 5, 10, 15 minutos y esa información ha desaparecido. Por lo tanto, es interesante tener herramientas como esta que conmigo me permite, si esta información me la elimina, me da igual. Yo ya puedo trabajar con ella. ¿De acuerdo? La puedo guardar con imagen, PDF, etc. Hasta aquí tenemos otra herramienta. ¿De acuerdo? Que nos sirve. ¿Vale? Además de repositorios, Carlos, además de repositorios, preguntan algunos de los asistentes cuál sería tu framework, digamos, de listado de herramientas o listado de extensiones o de páginas web que consideras más recomendable, más útil o que tú en tu vida profesional utilizas más frecuentemente. Yo, como comentaba anteriormente, o sea, no utilizo un framework específico. ¿Por qué? Y por lo que comentaba anteriormente. Depende de qué tipo de... Por ejemplo, hay máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Puede ser OSINTux, como pueda ser, ¿de acuerdo? Hay muchas máquinas que ya vienen con ese tipo de... Bueno, en este caso está mantenimiento, ¿no? Que te puedan permitir tener y a veces te vienen con 4, 5, 10, 15, 100, 200 herramientas. Pero a la verdad, voy a utilizar 5. O sea, el tener yo una máquina o tener repositorios con 100 herramientas, cuando realmente utilizo 5, lo único que va a hacer va a ser poner en riesgo mi seguridad. ¿Por qué? Porque no las voy a tener actualizadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pueden tener vulnerabilidades que puedan ser utilizadas por terceros. Pero no te puedo decir que exista una página web en la cual tengo un repositorio de las 100 herramientas más utilizadas, porque al final, en función del objetivo, acabas teniendo tu 1, 2, 5, 10 herramientas que son las que tú realmente trabajas, te sientes cómodo y te están dando resultados. O sea, por lo tanto, es muy complejo el poder decirte, mira, sí que hay páginas en las cuales tienes una especie de mapa mental en el cual, si quieres personas, pues vete por esta ruta. Si quieres, pero yo sinceramente al final, la mitad de esas herramientas están desautorizadas y pierdo más tiempo probando herramientas que ya no funcionan que realmente el trabajar con cosas muy específicas para cosas específicas. O sea, la recomendación entonces, Carlos, sería que al final, como pasa en muchas otras disciplinas, que cada uno, ¿no?, se vaya construyendo su propia, al ya final sea en Simbaloo o en su máquina virtual, su propio kit de herramientas, correcto, organizado por de objetivo ahí, o por correcto. medio, ¿no? De ahí viene un poco lo que comentaba, por un lado, de Simbaloo, porque al final tú te acabas creando tu propio kit de herramientas, tu propio repositorio en función de tu experiencia. O al igual que la máquina virtual, va a haber herramientas que van a tener que funcionar, la gran mayoría casi todas las herramientas de OSINT están hechas en Python y van a tener que trabajar en Windows, pero trabajan mucho más cómodo, están diseñadas para poder trabajar en Linux. Por lo tanto, al final, en muchas ocasiones, es interesante el tener tu máquina con tus herramientas, ¿de acuerdo? Que tú puedas ir utilizando. Pero sobre todo también tiene que ser herramientas que tú vayas trabajando, que hayas ido trabajando, conociendo y que al final puedas ir tal. Y eso también es otra cosa muy interesante que sacáis a colación, ¿no? Cuando hay muchas herramientas que se hacen famosas o no, o repositorios, en los cuales tú accedes y dice, el que la ha creado, dice, esa herramienta va a hacer algo, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuál es el problema? Que en muchas ocasiones cogemos esa herramienta, la ejecutamos
y el resultado obtenido lo damos por bueno, cuando no en ningún momento nos hemos parado a verificar si esa información es cierta. Un ejemplo, cuando ponemos Malteo, ¿de acuerdo? Una herramienta que también es muy conocida, Malteo, que hace una extracción de información que está expuesta en Internet. Vale, hasta aquí muy bien. Imaginad que yo cojo y Malteo lo que hace es un crawler gigante, resumiendo mucho, y lo que hace es buscar información en Internet y la representa de forma gráfica. Vale. Yo imaginad que ahora cojo y me voy a Pasterin y creo un documento donde ponga filtración de CNI o de cualquier organización, ¿de acuerdo? Del BBVA, de quien sea, da igual. Y me invento correos electrónicos acabados @VBA, y los cuelgo, policía, da igual. Y cuelgo ese repositorio, ¿vale? Cuando yo pida información sobre algún correo que me he inventado a Maltego, se va a ir, me va a decir, oye, he encontrado esta información, que es un correo del BBVA, que este dominio está relacionado con el BBVA, y lo vas a dar como bueno, que había una filtración, cuando en ningún momento te has parado a validar si esa información es cierta o no. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las herramientas que utilizamos si no las conocemos por el simple hecho de obtener información. Voy a poner otro ejemplo. Perdonad que soy mucho de los ejemplos, pero a veces es más visual. Había un compañero realizó una herramienta. La idea era muy buena, ¿eh? La idea era muy buena. Que era para, y seguro que cuando veis el ejemplo muchos lo reconocéis. Cuando quería hacer una herramienta que se dedicara a hacer la captación o detección de políticos que utilizaran la puerta giratoria. ¿De acuerdo? Es decir, políticos que durante la época activa como político han ayudado a empresas privadas y al irse y al dejar la política acaban trabajando en esa empresa privada porque en algún momento le han facilitado algún tipo de contrato o similar. ¿Vale? Hasta aquí bien. Y él dijo, he creado una herramienta buenísima. ¿Qué me va a cruzar? Me va a cruzar información extraída de fuentes abiertas de listas de políticos de las últimas elecciones que se han presentado en las listas y, por otro lado, voy a coger información del BORME, que es el Boletín Oficial del Registro Mercantil, lo que comentaba anteriormente, de podemos traer información de registros públicos, y lo que hago es cruzarla, ¿vale? Y me dará un listado donde cuando yo le ponga Juan Pérez Pérez, me dirá si es político y si es político, en qué empresas aparece como administrador, responsable, el rol que sea, ¿vale? Hasta aquí muy bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, imaginad, si yo resulta que me da por mirar cuántos Pedro Sánchez tienen empresas y son políticos, muy probablemente me saldrá el presidente del gobierno, ¿de acuerdo? Y me saldrá que tienen empresas 50 Pedro Sánchez. ¿Significa que el actual Pedro Sánchez es el administrador responsable de la empresa A, B, C o D? No. Es que se llama igual, sí, pero que se llame igual y que coincida no significa que sea el mismo, porque hay que validar. ¿Tenemos fecha de nacimiento? ¿Tenemos DNI? ¿Tenemos algún documento que me acredite que ese Pedro Sánchez es el mismo? ¿O la herramienta me está dando Pedro Sánchez, pero realmente los que me está dando no son el mismo? Porque la herramienta me los da. Por eso es fundamental, como decimos siempre, Carlos, que no solo debemos obsesionarnos en ser expertos en obtención, sino que para ser profesionales del OSINT tenemos que tener ya una base sólida de técnicas de análisis y métodos de análisis estructurado y no estructurado de inteligencia, porque sin esa parte es imposible que hagamos un informe de inteligencia con cara y ojos a posteriori, ¿no? Claro, eso es lo que principalmente mostramos tanto en el curso de OSINT como en el técnicas. Al final lo que necesitas, aparte de esa recolección, necesitas validarla y necesitas evaluarla. Y a partir de aquí tenemos herramientas de análisis, como veremos ahora, que nos van a permitir poder hacer esa correlación. ¿De acuerdo? Pero no, es como, por ejemplo. Si tuviéramos que poner un ejemplo, a la hora de investigar una persona, que es una investigación habitual, no sé si vas a poner ese ejemplo, pero... Me sirve, por ejemplo. Ya, por ejemplo, si tuviera que investigar una persona, ¿vale? Una de las cosas que haría, por ejemplo, bueno, tengo dos cosas que haría. Mira, vamos a empezar por lo siguiente, ¿vale? Lo primero que haría, ¿vale? Sería, por ejemplo, partiendo de que cuando investigo una persona, yo puedo investigar a partir de con un nombre, apellido, un nick, ¿de acuerdo? Hay muchos ítems que nos pueden hacer identificar a una persona, ¿vale? Pero imaginemos que lo que yo quiero es identificar, yo tengo un nombre y apellido, ¿vale? Que es lo que estamos partiendo ahora. Yo, por ejemplo, tengo páginas como esta,
que es Email Permutator, ¿vale? Que lo que me va a hacer va a ser, a partir de en este caso, por ejemplo, de una información base que yo le pueda poner, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, vamos a poner algo muy común, ¿de acuerdo? Vale, espera, tengo que hacer una copia, porque esta versión, ¿de acuerdo? Una copia, para poder, se llama Email Permutator, ¿de acuerdo? ¿Vale? A partir de aquí yo ya tengo una copia en la cual ya puedo editar, ¿vale? Y voy a buscar a alguien, a ver si carga, que se llame Juan González, por ejemplo, algo común, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y que pueda tener, como sabemos, hay un gran porcentaje de la población que tienen Android, ¿vale? O eres de iOS o eres de Android. Si tienes Android, tienes Gmail. Por lo tanto, sé que hay un gran porcentaje de la población que tiene Gmail. Bueno, vamos a probar con un Gmail. Esto es una especie de Excel, ¿de acuerdo? Bueno, es un Excel online que lo que hace es, a partir de una serie de combinación de nombre y apellido, me genera una serie de permutaciones con posibles correos, ¿vale? Juan González, Juan González, Juan Facundo González, J. González, ¿de acuerdo? Vale, hasta aquí bien. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Si os habéis fijado ahora, ¿vale? Cuando yo he pasado por encima, como está online, ¿qué me está haciendo? Me está diciendo si tiene correo, ¿de acuerdo? Si existe, ¿de acuerdo? Me abre y, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando la foto de perfil del sujeto, ¿de acuerdo? Yo puedo ir buscando. Si tiene foto de perfil, se confirma que es un correo electrónico válido, personalizado. Si no tiene foto de perfil, también podría ser válido, pero que no tuviera foto de perfil, ¿vale? Pero vale, imaginemos que tengo esta foto de perfil, este individuo, ¿de acuerdo? Es Juan González. Yo me pongo encima de la foto, ¿de acuerdo? Le digo botón derecho, tengo la imagen, tengo aquí la miniatura, ¿de acuerdo? Me voy a la parte superior de la URL, borro el tamaño, ¿vale? Ya tengo una fotografía aceptable, ¿vale? A partir de esta fotografía, ¿yo qué tengo? Yo puedo utilizar herramientas, ¿de acuerdo? O extensiones de reconocimiento de imagen, ¿de acuerdo? Búsqueda inversa de imágenes. En este caso, ¿qué hago? Tengo búsqueda de imágenes, le digo que busque en todos los dispositivos. Estas herramientas lo que hacen es, utilizan ya las páginas web que ya han creado, Google, Bing, etcétera, para hacer una búsqueda a partir de una imagen, busquen en sus archivos cualquier tipo de imagen similar, ¿vale? Entonces, vamos a buscar en todos los archivos, vamos a ver qué nos da, si nos da alguna cosa relevante. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tengo, él cree que es Andrés Moya, ¿vale? Andrés Joya. No debería, ¿vale? Porque aquí hemos dicho que se llamaba Juan González. Por lo tanto, esta primera información que nos da no debería ser buena, ¿vale? Entonces, revisamos, ¿vale? Y de momento... Dependiendo de lo común, ¿no? Que sean los píxeles de esa imagen. Correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, una cosa importante también, lo que veis, si veis aquí ahora, por ejemplo, claro, ¿hasta qué página tengo que bajar? ¿Quién pasa de la segunda o tercera página cuando buscas? ¿Vale? Eso es importante también, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que yo me he cansado hasta aquí de buscar. Bueno, vamos a buscar en otras páginas. Bueno, aquí en Bing no me ha dado ningún resultado, por lo tanto, tíralo a Yahoo, haciendo Google, tíralo, ¿vale? Me voy a Yandex, ¿vale? Y aquí tengo también. Yandex es un buscador ruso y de momento no me da ninguna página que sea, o algunos se parecen mucho, pero no tengo corroboración de que sea el mismo. Bueno, pues sigo buscando. Aquí tengo esta página que es de página china, tampoco me da ninguno. Aquí tampoco ninguno que sea, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, me vengo a Tine, que es de los principales, y tengo, aparte de otros que según se parece, tengo uno que me dice que hay un resultado. ¿De acuerdo? Bueno, oye, me voy a ver esta página web, ¿vale? Porque la fotografía es la misma, pero en blanco y negro. Sabemos que era Juan González, ¿vale? Entonces, me voy a esta página. Espero que Juan González no esté conectado a... Y si no, pues que sepa que su información es fácilmente accesible, ¿vale? Entonces, me vengo aquí y digo, hostia, esta página no existe. Vale, esta página no existe. Sabemos que había la información porque Google la tiene indexada. Entonces, tengo dos opciones, ¿vale? La primera sería, bueno, en este caso, como no me lo ha buscado Google, bueno, podría coger la URL y copiar la URL, buscarla en Google para si tiene caché. Y la otra opción que tengo una extensión
que es muy interesante, que es Archive.org, ¿vale? Web Machine, una máquina temporal, que lo que hace es guarda copias, él escanea, ¿vale? Es como un Google, escanea un tipo de página y busca páginas que ya han sido guardadas, ¿vale? Entonces me dice, oye, ¿qué quieres ver? Digo, bien, me dice que ya tenía un 44, o sea, 404 no found, pero me dice que tiene otras páginas almacenadas con esta misma URL, ¿vale? Entonces, me voy a visitarlas y por lo más general lo que hace es, si tiene más de una copia, lo que te hace es, te dice, te sale, aquí arriba lo veis, me sale un timeline y puedo elegir qué tipo, dónde quiero ir viajar, ¿vale? Bueno, el momento me quedo aquí que la que me ha dado. Me dice que esta es una captura realizada, aquí vemos, en 2016. Bueno, aquí, busco, y era Juan González, ¿no? ¿Vale? No me ha acabado de cargar la fotografía, pero es Juan González. Vale, aquí con Juan González, si me voy aquí, veo que hay un LinkedIn y hago un correo. Bueno, le accedo a él, ¿vale? Vale, me dice que la página de contacto porque la tiene indexada todavía, ¿vale? Accedo a este LinkedIn o aquí en este correo, vamos a ver, ¿vale? Un poco lento. Si abre, está dando la posibilidad. Lo que me interesa es este, que no me lo está dando. ¿Vale? Aquí lo que tengo es, a partir de una URL, ¿vale? Estoy viajando en el tiempo de información que publicó este Juan González hace años, ¿vale? Pero a partir de un correo electrónico de un Juan González que yo hemos generado, a partir de aquí, lo que ya llego, por ejemplo, llego a encontrar, hostia, pues este es Juan González. Pues resulta que si compruebo la fotografía, con unos añitos más, ¿vale? Pues muy probablemente es la misma persona, ¿de acuerdo? Bueno, ya he llegado a Juan González, ¿vale? A partir de aquí podría seguir extrayendo información de la actividad, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya hemos visto que algo muy sencillo podemos obtener, pues a partir de un nombre y apellido, podemos obtener este tipo de información. Luego hay también, hablando de nombre y apellidos, ¿de acuerdo? Que lo comentaste anteriormente, hay otra herramienta que la gente desconoce que se puede utilizar para esto y es Shodan. Shodan es una herramienta que se suele utilizar principalmente para la búsqueda de dispositivos conectados a Internet, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pensar que lo que se enseña en las formaciones que doy, principalmente es a pensar fuera de la caja, lo que se dice, ¿no? De forma tangencial, de forma transversal. Cuando hay que buscar qué herramientas o qué sistemas podemos obtener información que no estén planteadas o no estén pensadas para ello. Por ejemplo, en este caso, Shodan, sabemos que escanea dispositivos, ¿vale? Pero, ¿y si resulta que yo busco personas? ¿Qué pasa si yo busco personas? ¿Vale? ¿Qué sucede? Shodan tiene una capacidad que lo que hace es, cuando, vamos a buscar, si buscamos por imagen lo entenderéis mejor. Shodan lo que hace es escanea Internet de forma, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué hace? Cuando escanea Internet, intenta entrar hasta la cocina, intenta llegar lo máximo que puede. ¿Qué sucede? Cuando se encuentra, estos son paneles de escritorio remoto, ¿de acuerdo? Cuando alguien tiene configurado un escritorio remoto en su página, ¿vale? En su ordenador, ¿vale? Lo que puede ser es que solamente llegue a la puerta y te pique a la puerta. ¿Pero qué pasa? Si resulta que, bueno, vamos a entrar a una para que lo veáis, ¿de acuerdo? Que tenga contenido, que tenga texto, me interesa. ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí. Bueno, aquí es ya... bueno. Entro en esta captura que ha hecho. Voy a ver esta captura que me ha hecho, ¿vale? Esta captura que yo tengo aquí, si os fijáis, ¿de acuerdo? Tiene todos los usuarios que tiene esa plataforma, ¿vale? Si yo me voy, ¿qué ha hecho? Lo primero que hace también, en este caso, la plataforma, es como, aparte de mirar vulnerabilidades, etcétera, lo que hace, ¿vale? Luego lo que hace, a ver si llegamos, mucha información, hace, ¿de acuerdo? Es lo que decía, ¿no? El escritorio remoto, el 3389. Lo que hace es, hace un OCR, que es la extracción de caracteres
óptica de caracteres y me extrae todos los nombres de los usuarios, ¿vale? Que tiene este equipo. ¿Qué pasa? Que si tengo algún usuario que tenga un Juan González, ¿vale? Me lo va a mostrar. Y aquí voy a entrar, por ejemplo, y voy a ver que hay un usuario, este equipo, este ordenador, ¿vale? Tiene un usuario que en algún lugar, ¿vale? Porque no igual, no lo está viendo. Ah, vale, lo que puede ser es que haya cogido el González únicamente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ha cogido ha cogido cada uno de los términos por separado, ¿vale? Aquí que ver, ha visto que hay en este usuario sesión iniciada de Juan de Dios González. Ha detectado Juan y González, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de Shodan me puede servir también a la hora de buscar información. Y digo esto porque cuando busco información sobre en este ámbito, en muchas ocasiones puedo hacer algo parecido que lo que he hecho en el punto anterior. Para esto. ¿De acuerdo? Lo que me va a permitir va a ser buscar un usuario que se pueda llamar el nombre que consideremos, pero que tenga puesto una fotografía de perfil. ¿Vale? Mucha gente que en su equipo acaba poniendo una fotografía de perfil. ¿Vale? En este caso no voy a tener suerte y no voy a tener una fotografía de perfil. ¿De acuerdo? Pero en muchas ocasiones el usuario pues, se pone un avatar, una fotografía de perfil que te permite hacer algo parecido como hemos visto en el punto anterior, ¿no? Te permite hacer una extracción de una imagen, ¿vale? Y me permite en un momento determinado poder hacer esa búsqueda de más información al respecto, ¿no? Esto, por poner un ejemplo de algo que es fuera de lo habitual. También en este caso, por ejemplo, en el caso de que yo tenga un correo electrónico, ¿de acuerdo? Yo he generado un correo electrónico, por ejemplo, vamos a hacer esa prueba. Yo tengo Juan González y pruebo en servicios como este, que lo que van a hacer es si se han visto comprometidos en alguna instancia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, puedo ver que Juan González se ha visto comprometido en una serie de brechas. En móvil, Adobe, Apollo, Canva, ¿vale? SitioDay, las colecciones, bla, 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 en un montón de sitios, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto me dice a mí que este usuario, como mínimo, tiene usuario en estas redes sociales. Aquí ya no entramos a la parte negativa, a la parte oscura, que sería buscar la colección 1, la 2, la 3, tal, e intentar extraer información asociada al perfil, ¿de acuerdo? Porque pensaba que eso sería ilegal. Pero se podría hacer, que es extraer a partir de aquí, si estuviese Facebook o cualquier otra, dirección, teléfono, cualquier otro elemento identificativo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis aquí, pues ese tío tiene un montón de redes en todos sitios, ¿vale? Entonces, esto sería utilizando así en plan web, ¿no? Lo que hemos comentado. Y luego tendríamos herramientas, ¿vale? A nivel de herramientas, hay una herramienta que es buena, me gusta bastante, que han desarrollado un par de amigos, como es Félix y Yaiza, que es OSR Framework, ¿vale? OSR Framework tiene una serie de posibilidades, ¿vale? Entre ellos tiene Usufi, Mailfy, Checkpin, ¿vale? En el cual, a partir de un nombre de usuario, ¿vale? Lo que hace va a ser buscar, ¿vale? Credenciales que hayan podido ser utilizadas en algún servicio, ¿vale? Entonces, él va a empezar a buscar en 200, te dice, siéntate, dice, porque tienes 203 plataformas en las cuales va a buscar información, ¿vale? Entonces, él a partir de un nombre va a empezar a extraer información, ¿no? de un usuario, ¿de acuerdo? Porque aquí va a intentar extraer cualquier tipo de datos. Mientras piensa la herramienta, Carlos, a la pregunta de ¿es necesario saber programar? ¿Es necesario ser ingeniero informático? Porque es una pregunta habitual que nos hacen los alumnos antes de No. inscribirse a los cursos de OSINT, de ciberinvestigación y demás. ¿Cuál sería tu opinión como experto en este Mira, tema? tienes que ser curioso, ¿de acuerdo? No es necesario tener ni carrera, ni tener, ni ser ingeniero, ni saber programar de puta madre. ¿Qué sucede? Hay herramientas, ¿de acuerdo? Como pueda ser esta, por ejemplo, un momento determinado, que por el motivo que sea, por ejemplo, en este caso, me ha sacado los resultados, me los carga en un archivo, ¿de acuerdo? Vale, en este caso, tengo un archivo. Pero imaginad
¿de acuerdo? Para que también veáis para que veáis la información que me da. Y hago otra prueba para que veáis. Imaginad que yo tengo otra de las funcionalidades que tiene, aquí por ejemplo me extrae información de perfiles en los cuales hay un usuario que se llama Carlos Cisneros, que me da 67 plataformas, ¿vale? Ya puedo empezar a buscar. ¿Vale? Otra, dentro de OSINT Framework, tiene una herramienta, ¿de acuerdo? Que es MailFit. Espérate, vamos a mirar para que se vea. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Te puedes encontrar en circunstancias como ahora, por ejemplo, que la herramienta da un error. ¿Vale? Da un error. Y si el desarrollador, por el motivo que sea, no la ha continuado, si tienes conocimientos de Python, por ejemplo, me puede ayudar para intentar arreglarla o añadir funcionalidades que me interesen. Pero para la obtención de análisis no es necesario para nada el saber programar, ni ser ingeniero, ni nada por el estilo. Hace falta ganas de aprender, tener mucha imaginación y sobre todo también algo que sí que es muy importante, es tolerancia a la frustración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque, como decía Dani, el 80% de la información está en Internet, hay información que no está. A veces nos ponemos a buscar y puede ser que haya algo que ahora no esté. No significa que no vaya a estar de aquí a una semana o de aquí 15 días. A partir de aquí utilizaríamos técnicas, pues mediante Google Alerts o similar, para crear alertas sobre ese contenido para cuando Google lo indexe me pueda avisar. Es lo que hablamos aquí, sobre todo es principalmente pensar cómo puedo obtener. Y este, por ejemplo, otra herramienta, por ejemplo, que dentro mismo de OSM Framework, ¿vale? Que nos permite hacer extracción, ¿vale? Aquí lo que ha hecho, ¿vale? Checkfeed lo que ha hecho ha sido, me genera 6.000 correos, posibles correos, ¿de acuerdo? Con el nombre Carlos Cisneros, para que yo pueda utilizarlo según qué sistema, ¿vale? Imaginad que yo puedo coger aquí y, bueno, utilizar alguna herramienta que lo que haga envío masivo de correos y los que me respondan o que me dé un error voy a descartar. Un ejemplo tonto, ¿vale? Y luego también hay herramientas a partir de información básica que podemos utilizar, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, pueda ser Infolic, ¿vale? Que es una herramienta que está enfocada también para la obtención de información sobre personas. En este caso, Infolic funciona, es también gratuita, open source, en el cual a partir de un nombre de usuario de un perfil, imaginad, hemos dicho nombre y apellido, de nombre y apellido hemos llegado a una red social y de esa red social a un correo y con ese correo puedo saber qué redes sociales tiene. Imaginemos que llegamos aquí a Carlos Cisneros y quiero hacer un análisis a partir de Twitter, ¿vale? A partir de aquí le puedo pedir información sobre, me va a generar un report en HTML, ¿vale? Le voy a decir que me extraiga, voy a decir pocos paquetes de coco, ¿de acuerdo? Me puedo hacer la extracción de seguidores, de lista, de colecciones en las cuales participa, localizaciones en las cuales está, actividad, ¿de acuerdo? Redes sociales en las cuales está, ¿vale? Puedo extraer muchísima información de las palabras más frecuentes utilizadas, de los últimos 50 tweets, ¿de acuerdo? Aquí únicamente he tenido que darme de alta y obtener la API que es gratuita de Twitter, ¿vale? Está procesando, me está haciendo información, me está procesando diferentes tipos de datos, ¿vale? Vamos a dejar, no tarda mucho, pero va haciendo una extracción, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo que me va generando, que vamos a ver aquí, y de ahí venía un poco a lo que hablamos anteriormente de ¿dónde estás? Aquí estás, ¿vale? Por un lado, me ha generado esta URL, ¿de acuerdo? Y yo cojo esta URL, la ejecuto y veis que me ha generado un informe HTML súper chulo, ¿vale? Con toda la información, en este caso, de Carlos Cisneros. La fecha de creación, ¿de acuerdo? La ID, el porcentaje. En este caso únicamente son de los 50 que le he puesto. Puedo poner más, ¿vale? Sistema utilizado, el porcentaje de tweets, retweets, URLs utilizadas, ¿de acuerdo? Lo que ha compartido, la actividad, ¿de acuerdo? Que esto es muy importante. La actividad de un usuario. A partir de la actividad yo puedo ser consciente o tener un poco de idea. En este caso habría que ampliar un poco más el baremo, ¿no? de Twitch, pero yo puedo saber que por lo que he visto, que este tipo se levanta a las 5 de la mañana, ¿vale? Y a partir de las 6 ya está conectado. Hace un parón a las 12, continúa, hace un parón a las 5
y luego hace un parón por la tarde de 7 a 8 y luego sigue por la noche. ¿Vale? A partir de aquí ya me puede dar información para saber horarios, zonas de parar, para comer, etc. Al final es un poco coger un poco esa información, palabras más utilizadas, ¿vale? Información que yo pueda ir extrayendo. Y esto, paralelamente, lo que me genera es una serie de, por ejemplo, vamos a ver si esto... ¿De acuerdo? Lo que me genera, por ejemplo, es al extraerle 10 amigos, ¿de acuerdo? Lo que hace es, me genera la fotografía de perfil y por otro lado, me genera en este caso un, un CSV, ¿vale? Con información extraída de estos perfiles. Voy a coger esta información, me voy a Excel, se me abre Excel, para que veáis que al final aquí no se trata únicamente de saber dominar lo que hablamos, ¿no? Una herramienta, ¿qué herramienta es buena? Que no se trata de herramientas, se trata un poco también de saber cómo utilizar la información, que es lo que intentamos enseñar, ¿no? Intentamos enseñar, para que sea más sencillo, pues vamos a ver. ¿De acuerdo? Estos extraídos son los seguidores amigos que yo tengo, ¿de acuerdo? Y a partir de una pequeña extracción, ¿vale? Ya tengo en una URL, o sea, ya tengo en un Excel la información base de sus temas, de su imagen de perfil, ¿vale? La descripción del perfil, el ID, el username, el script que utiliza, cuándo fue creado, ¿vale? Si tiene una geolocalización de cuándo se fue creado, si tiene la geolocalización activa, seguidores, ¿vale? A partir de aquí yo puedo empezar a hacer extracción de información. Incluso con Infolic podía haber pedido multimedia, haber descargado todo el tema de contenido, fotografías, vídeos que ha compartido. Y a partir de aquí poder analizar, ¿vale? Esto es Infolic, que también es gratuito, pero podemos volver otra vez, como comentaba, ¿no? A la máquina virtual, en este caso, ¿vale? En este caso me voy a la máquina virtual y tengo herramientas, ¿vale? Como pueda ser, en este caso, a ver, aquí, está picando, ¿vale? Es Twint, ¿vale? Twint hace algo parecido, ¿vale? Sirve para analizar Twitter y aquí lo que hago es a partir de Twint menos U de user y el nombre de un usuario, por defecto yo le digo, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer me va a hacer una extracción de los últimos mensajes que ha publicado, ¿de acuerdo? Aquí veis que la misma instrucción, ¿vale? La ID del mensaje, la fecha del mensaje, la hora, ¿de acuerdo? La zona horaria, el user, ¿de acuerdo? Y el tipo de contenido del mensaje que ha retuiteado o ha compartido, ¿vale? Vale. Pues que podemos ir más allá, ¿vale? Yo puedo coger, por ejemplo, esta información y no la quiero por pantalla. Yo quiero poder trabajarla porque luego me interesa meterla en una base de datos. La extraigo y le digo que lo mismo, menos U de usuario, y le digo que la salida menos O de output a un archivo tipo texto. Vale, pues me voy aquí y ya tengo aquí la información en un TXT, que voy a hacer lo mismo que hemos dicho antes, hacer extracción de información o cualquier otro ámbito, pero me puedo ir más allá, ¿de acuerdo? Me puedo ir más allá porque imaginemos que vamos a buscar ¿vale? La Moncloa, me vengo aquí, a ver si me funciona, ¿vale? Vengo aquí, en el Palacio de la Moncloa, no sé si aquí está, ¿de acuerdo? Vale, esto, ¿de acuerdo? Tengo copiadas las coordenadas, ¿vale? Voy a cambiar esto aquí. Vale, entonces, yo tengo otra búsqueda, me voy a la máquina virtual, en Twin, que le digo, oye, quiero que lo busques a partir de una geolocalización, ¿de acuerdo? Le digo las coordenadas que he copiado, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, lo que le voy a decir es, esto, por ejemplo, esto de aquí. Le digo, oye, quiero que
me busques los tweets que se han publicado que tengan contenido multimedia, ¿de acuerdo? En un radio de medio kilómetro y me lo extraigas en un CSV que se va a llamar, ¿vale? Si lo he hecho bien, ¿vale? Me va a buscar esa información y me va a extraer información, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué sucede? Yo me puedo ir aquí al archivo que me ha creado, que ha sido un vínculo CSV, me abro el archivo, pero esto puede ser cualquier organización, o sea, he puesto Moncloa, pero yo tengo que ser consciente de mi organización, qué está pasando, ¿vale? ¿Qué pasa? Me da, aquí tengo la información, la ID, la conversación, cuándo ha sido creado, la fecha, el usuario, ¿de acuerdo? El nombre de usuario, el tweet, ¿vale? Si hay menciones, ¿de acuerdo? Y si tiene imágenes, si tiene hashtags, ¿de acuerdo? Pues al final, yo aquí tengo información, incluso si tengo vídeos, por ejemplo. Yo tengo vídeos, en principio, si copio la URL, me vengo aquí y lo intento ejecutar, debería poder ver el vídeo. Y esto lo puedo automatizar yo para lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Porque en este caso, ¿de acuerdo? Han publicado esto con este tweet, con este vídeo, ¿vale? Pues hay un vídeo que se podría, según esto era un vídeo, ¿de acuerdo? Visualizar, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué me lleva? Me da la opción, ¿vale? Aquí porque no ha hecho bien la estructura, ¿vale? Pero bueno, la idea es para que veáis la información que puedes traer, ¿de acuerdo? Vídeos, imágenes, siempre y cuando en una zona en concreta. Aquí, por ejemplo, tenía puesto, por ejemplo, una prueba, ¿vale? Tengo mejor, ¿vale? Que es lo mismo, pero en este caso, ¿vale? Vamos a buscar a medio kilómetro, ¿de acuerdo? De la Sagrada Familia, en Barcelona, ¿de acuerdo? Va a ser algo más turístico y muy probablemente tengamos un poquito más de resultado, ¿de acuerdo? Sí, va a ser algo más turístico, tener mucho más contenido. Bueno, pues algo parecido. Voy a ir aquí y a partir de aquí es como he comentado anteriormente. Yo a partir de esta información base que ya tengo, imágenes, vídeos, yo puedo extrapolarlo y puedo utilizarlo para lo que quiera, ¿vale? Aquí entraríamos con otro punto, ¿no? Que es bueno, esa información que es pública, ¿se puede utilizar o no? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí, porque cualquier tipo de información que es pública, para mí puedo utilizarla. Bueno, pues igual. Aquí tengo lo mismo. ¿Bueno? ¿Quién ha publicado? ¿De acuerdo? La zona horaria, el mensaje, ¿de acuerdo? Las menciones, URLs. Aquí, por ejemplo, aquí. Como comenta Carlos, uno de los asistentes, Adolfo Marcelo, esta técnica de búsqueda geolocalizada se usa cada vez que hay un atentado terrorista para identificar imágenes de la zona en una determinada hora, en una determinada ubicación, también el análisis de conflictos bélicos, donde pues, no estamos físicamente allí, no podemos saber, pero sí que podemos poner un rango de kilómetros desde donde podemos extraer imágenes, vídeos, tweets, cualquier tipo de información o metadato geolocalizado, ¿verdad? Y algo más, incluso algo más cercano, o sea, no tengo que esperar a que haya un atentado. Yo, por ejemplo, de forma recurrente, aquí porque lo he hecho muy sencillo, pero imaginar, esperéis un segundo, que yo estas técnicas yo las puedo concatenar. O sea, aquí estamos hablando de algo simple, lo que nos da hoy para hacer una masterclass, pero que, por ejemplo, imaginar, ¿de acuerdo? Que yo puedo automatizar. Yo aquí al final lo que hago es, tengo un nombre. De este nombre consigo un correo electrónico. De este correo electrónico consigo una cuenta de Twitter. De esta cuenta de Twitter puedo monitorizar, ¿de acuerdo? Y yo puedo monitorizar todas las palabras, al igual que, por ejemplo, que aquí que hemos visto, que tenemos todo el contenido textual que ha publicado, ¿vale? Yo aquí únicamente lo que hago es que me lo guarde, pero yo podría decirle, oye, cada vez que alguien, vamos a hacerlo más simple, ¿de acuerdo? Yo tengo una sede aquí y yo puedo decirle, oye, cualquiera que publique algo a menos de medio kilómetro de mi empresa, de mi evento, de mi organización, que tenga las palabras A, B, C, D, dígase revuelta, atentado, congregación, manifestación, lo que sea, ¿de acuerdo? Automáticamente que se publique, automáticamente me saltas un warning, ¿vale? Y me avisas. Me va a dar unas horas porque puede ser que esté preparando una concentración para
rodear la Moncloa o para hacer un scratch en la puerta del Santander, ¿de acuerdo? Entonces, ya no es únicamente a post-mortem, por decirlo algún ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que tienen que ser técnicas que nos tienen que permitir trabajar de una forma anticipativa, ¿no? Proactiva. Entonces, claro, a mí me permite monitorizar de forma genérica. Yo puedo concatenar diferentes búsquedas, porque aparte, hemos visto este señor, ¿de acuerdo? A partir de este señor, si no, no sé si cerró la fotografía, tengo este señor, ¿vale? Aquí podría hacer lo mismo que hemos hecho antes. Es decir, bueno, quiero tener más información porque igual no es su publicación, sí, bueno, porque a veces comentamos, puede ser información que publican que no sean importantes. A partir de aquí, hay una cosa que es interesante y ya me sirve también relacionada con el tema de imágenes, ¿vale? Aquí, por defecto, me va a decir que es imagen, ¿vale? Pero en Google no me da la opción, pero por ejemplo, en Bing tengo una opción, ¿de acuerdo? Que es búsqueda visual, ¿de acuerdo? Él me dice que aquí hay diferentes opciones. Por lo tanto, yo puedo ajustar el contenido y decirle, oye, ahora búscame esto, ¿de acuerdo? Y me va a buscar esa parte del contenido. Tendré más suerte o menos suerte en función de la definición, ¿no? Pero me ayuda a buscar eso o objetos. Me puedo encontrar en alguna investigación que tuve, teníamos una fotografía de una habitación de hotel donde únicamente habían fajos de billetes, droga y una botella de agua mineral, ¿de acuerdo? A partir del análisis de esa fotografía, de esa botella mineral, pudimos ubicarla en un país, pudimos ubicarla con otros elementos identificativos, ya focalizamos a hoteles de ese país y podemos hacer una búsqueda concretando en qué hotel estuvo. Bueno, porque aquí es mucho más sencillo pedir información sobre determinadas personas que no tener que hacerlo de forma. Lo importante en este ámbito es, sobre todo, es eso, ¿no? Esa imaginación a la hora de ver cómo puedo correlacionar toda esta información que puedo ir obteniendo de fuentes abiertas, ¿vale? Para que me pueda ayudar a la hora de buscar esos datos, ¿no? Para ir finalizando, Carlos, Ujú. que nos estamos pasando del Sí, tiempo, me aunque vengo es arriba. interesantísimo, yo estaré aquí hasta las 8 de la tarde de mañana, encantadísimo, pero ya habrá más ocasiones donde podamos también profundizar. Antes de pasar a alguna de las preguntas que creo que es interesante de la audiencia, hemos hablado de inteligencia artificial, es el año de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar como expertos en OSINT, como analistas de inteligencia, a hacer mejor nuestro trabajo. Vale. El análisis, lo que es la inteligencia artificial, a nosotros, propiamente dicho, nos puede ayudar. Pero hay una cosa que no he comentado, ya aprovecho. ¿De acuerdo? Cuando veis que me gusta pintarrajear, disculpadme. ¿Qué sucede? Cuando hemos hablado, por ejemplo, de la extracción, ¿vale? Imaginad que Carlos Sisdedos tiene perfil en Twitter, tiene perfil en Facebook, tiene perfil en Instagram, tiene perfil en LinkedIn, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Para cada una de estas redes, ¿vale? En Twitter, ¿qué hemos visto? Puedo extraer el contenido, ¿vale? Que el contenido lo puedo meter en un CSV, pero luego voy a tener una carpeta con fotos y vídeos. En Facebook voy a tener una herramienta que me va a dar el contenido en un TXT y luego tendré otra carpeta con fotos y vídeos. En Instagram me lo va a dar en una base de datos que se llama Mongo, ¿de acuerdo? Y voy a tener fotos y vídeos. Y en LinkedIn me lo va a dar en un XLS, igual, una carpeta con fotos y vídeos. Yo como tengo esto de la extracción, ¿aquí qué tengo? Tengo datos. Tengo una cantidad de datos brutal. Imaginad que yo, esta información que yo puedo tener guardada, imaginad que es un perfil como puede ser el mío, que tiene 20.000 seguidores en Twitter. ¿Vale? Solo descargar todo el contenido asociado, seguidores, etcétera, para analizarlo, es brutal. Claro, imaginad que yo tengo toda esta información y yo ahora quiero buscar si en todo este contenido hay un número de teléfono o una IP o un correo electrónico. ¿Tengo que abrir archivo por archivo? Es inviable, no puedo. Tengo que buscar algo, ¿de acuerdo? Algo que lo que haga es, de cada uno de esta información que tengo de Twitter, de Instagram, de tal, ¿de acuerdo? Algo, ¿de acuerdo? Y ahí entra la inteligencia artificial y el desarrollo de tus herramientas que te permita es toda esa información, homogeneizarla, ¿de acuerdo? Y poderla introducir en una única base de datos, ¿vale?
Y paralelamente a esto, también sé que hemos dicho que tengo vídeos, tengo fotos. ¿Y qué sucede? Vale, una foto, yo le puedo aplicar técnicas de reconocimiento de carácter, reconocimiento facial, ¿de acuerdo? Reconocimiento de OCR, que es el reconocimiento de óptico de carácter, y puedo reconocer marcas o palabras, ¿vale? El vídeo, ¿qué tengo? Del vídeo, por un lado tengo audio y por otro lado son fotogramas, que son fotos. Las fotos, ¿qué hago? Extraigo desde cada una de estas fotos reconocimiento facial, OCR y metadatos, por ejemplo. Y del audio, el audio lo convierto en texto y del texto pues puedo hacer igual, búsqueda de expresiones regulares, puedo buscar información, puedo lo que se me ocurra, ¿vale? Con esto necesito también homogenizarlo y que esté en esta base de datos. Si no, no soy capaz de poder guardar. Si yo ahora tuviera que buscar un correo, como comentaba, en toda esta amalgama, ¿qué tengo que abrir? Archivo por archivo para poder... Es inviable, es inviable. Por lo tanto, y eso ya, en este punto sí que me interesa, mientras se abre, hablamos de otra cosa, ¿de acuerdo? El cómo poder trabajar con diferentes tipos de herramientas que nos ayuden a trabajar con todo este volumen. Pero paralelamente, y respondiendo a lo que comentabas, ¿de acuerdo? Doy una herramienta, ¿vale? Y mientras se abre, ¿vale? Comentando a lo que decías, sobre todo hay que tener presente que la inteligencia artificial nos puede ayudar o nos puede perjudicar, ¿de acuerdo? Va a haber ocasiones que nos va a ayudar, pero también hay que conocerla para saber con quién lo estamos enfrentando, ¿vale? Tenemos ChatGPT, por ejemplo, en la cual me puede servir para generar contenido que yo pueda publicar en redes sociales a nivel de desinformación, a nivel de cualquier ámbito, ¿de acuerdo? Y me va a generar un contenido estupendísimo. Por ejemplo, a ver qué dice. Vale, espérate. ¿Vale? Yo puedo crear, en este caso, esta tontería, a ver cómo reacciona, ¿no? Hay veces que debería decirte, oye, pues no lo voy a hacer porque lo que me estás diciendo no es de buena persona, ¿de acuerdo? ¿Ves? En este caso. Pero al final aquí depende cómo le haga yo la similitud, me va a responder y me va a generar contenido, en este caso, lo que Sí, quiera, ¿de acuerdo? Me va a por generar ejemplo, se le puede poner, Carlos, por ejemplo, dime los 10 argumentos bueno, principales que están a correcto. favor de la guerra de Ucrania, ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo, y el por tío ejemplo, te lo desgrana. y algo más, por ejemplo, un código en Python, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Le digo, oye, quiero un código en Python que me traiga seguidores en Twitter, ¿de acuerdo? Bueno, y depende de lo que le pides, ¿de acuerdo? Te va a generar un script, no necesito programar, ¿vale? Entonces, la imaginación al poder, ¿de acuerdo? Aquí te va a hacer un script y hay que tener presente que él te lo dice ya al principio, te dice, oye, yo te doy información, pero puede ser que no se acierta, ¿vale? Puedo fallar, por tanto, no hay que coger a pies juntillas lo que te digan. Pero sí que nos va a interesar mucho también la inteligencia artificial, es para intentar optimizar y agudizar nuestro ingenio a la hora de realizar búsquedas. ¿Vale? Hay páginas que nos van a permitir conocer en este ámbito, bueno, pues cómo que la página esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Para que te genera el resto de personas, sobre todo la generación. Pero una cosa que, como esto está tardando, que me gusta mucho es esta, ¿de acuerdo? Nos vamos a tener que enfrentar a esto, inteligencia artificial, ¿vale? Que son los metahumanos, ¿de acuerdo? Yo vamos a generar un metahumano, ¿vale? Y aquí lo que te va a generar va a ser la posibilidad de crear una persona, un avatar, dándole vida, ¿vale? Totalmente realista y que si a esto le juntamos la posibilidad de, como hay ya páginas que te permiten a partir de una cara y un audio generar contenido, o sea, hacer que esa persona mueva los labios en función nos va a generar muchísimos problemas a la hora de, en nuestras investigaciones, discernir entre lo que es una persona de verdad o lo que es un metahumano. Bueno,
Mientras se abre, para que lo veáis, voy a la herramienta que os quería mostrar, ¿de acuerdo? IBM, lo que hablamos anteriormente de la gran cantidad de información que vamos a tener que trabajar. En este caso, esa fase que yo comenté anteriormente de homogeneización para trabajar con datos, ¿de acuerdo? Pues en esta base de datos ya tengo, si me pongo bien la contraseña, ya tengo esa información homogeneizada. ¿Y esto para qué me va a servir? Me va a servir porque toda esa amalgama de datos, de información que he recopilado y que necesito analizar, valga la redundancia, esta herramienta nos va a ayudar a realizar un análisis de ella de una forma práctica y ágil. Por ejemplo, yo puedo coger y esta base de datos tiene información estructurada, ¿de acuerdo? Sobre personas, teléfonos, vehículos, ¿vale? Números de cuenta, mucha información, ¿de acuerdo? Entonces, así si se digna a ejecutarse. A partir de aquí, lo que hace es, yo le puedo decir, de toda esta información que yo tengo en mi base de datos, número de cuenta, delitos, fecha, digo, oye, teléfonos, oye, dime qué teléfonos, lo que hablamos antes, ¿no? Dime qué teléfonos tengo en la base de datos, ¿de acuerdo? Que tengan un 6. Vale. Oye, pues mira, tienes todos esos teléfonos en la base, vale, pues de estos teléfonos, ¿vale? Me los llevo yo para poder analizarlos y dime qué información de forma relacional puedo tener, ¿vale? Entonces, a partir de aquí me va a decir qué información puedo tener yo de forma relacional y de una forma gráfica, ¿vale? Y yo ya tengo no tengo por un lado únicamente los números de teléfono, por otro lado las llamadas, por otro los usuarios, no. Ya se ha homogenizado toda esta información. Yo aquí tengo toda la información ya puesta en un gráfico, ¿de acuerdo? Sé que este número de teléfono del usuario es Charlie y que ha hecho llamadas a este teléfono. Este teléfono, ¿de acuerdo? Un poco para que veáis la capacidad que tienen las herramientas de análisis a la hora de poder Y esto mismo lo hacemos con matrículas, lo hacemos con cualquier tipo de información, con DNIs, IPs, con con IPs. dominios, da igual. Al final son datos, ¿de acuerdo? Al final son datos y con esos datos nos sirve para analizar cualquier tipo de información, ¿vale? Ya se ha cargado los metahumanos, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo venir aquí y elegir, pues, a quien me caiga mejor, me caiga peor, a que yo quiera, ¿de acuerdo? Pues listo a Farruch, ¿vale? A partir de aquí lo que hace es, me crea un esqueleto, ¿vale? En el cual yo tengo aquí a Farruch, ¿de acuerdo? Y, a ver, vale, no me deja, vale, he ido a elegir uno que no me deja modificar, ¿de acuerdo? Disculpad. Bueno, algunos puedes crearlo, pero algunos tienes más posibilidades de poder modificar y incluso crear, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora de aquí. ¿Vale? Tengo el perfil, yo puedo empezar a hacerlo a mi gusto, totalmente, ¿de acuerdo? Puedo modificar el tono de la piel, puedo modificar la textura, el contraste, ¿de acuerdo? Puedo ponerle más pecas, menos pecas, ¿de acuerdo? La densidad, la intensidad, detalles, los ojos, ¿vale? Oye, pues quiero que bueno, puedo mezclar, ya no hablamos de mezclar, ¿no? Los ojos, oye, pues quiero, en este caso, bueno, pues puedo esculpir, puedo coger y a ver si me deja ahora, ¿de acuerdo? Puedo modificar la estructura, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo más de un tipo, de otro, ¿vale? Entonces, me permite poder trabajar y poder crear, en este caso, perfiles totalmente a mi gusto. A mi gusto en el sentido de que yo voy a tener, en este caso, un objetivo. Ese objetivo, lo que yo voy a hacer voy a tener que preparar a veces para hacer ese virtual rooming, voy a tener que crear un avatar para poder hacer un acercamiento y herramientas como esta, por ejemplo, me van a permitir la posibilidad de crear un avatar a mi medida, ¿no? Incluso, ¿de acuerdo? Puedo modificar, ahora tengo el ojo, por ejemplo, ahora los dientes, puedo hacer lo que sea más separados, más juntos, más dientes, más grandes, el color de la encía, ¿de acuerdo? O sea, me permite hacer barbaridades. Incluso luego te permite, una vez lo has creado, por ejemplo, bueno, pues te permite crear una animación que tú decidas, ¿no? Y no únicamente a nivel de personal, sino también a nivel de constitución, ¿de acuerdo? Puedo coger la constitución, hacerla delgada, más alta, la parte de arriba, la parte de abajo, ¿de acuerdo? Me permite jugar a lo que yo quiera,
¿de acuerdo? A lo que yo quiera, me permite mover o esculpir. Entonces, hay que ser consciente que este tipo de herramientas, a nivel de, son necesarias sobre todo conocerlas, primero porque podemos utilizarlas en un momento determinado, pero también es importante conocerlas para saber que los malos van a poder utilizarlas. Y ya no me extiendo más. Perfecto, perfecto, Carlos. Haremos más masterclass, lo prometemos. Solo una pregunta que se ha repetido en muchas ocasiones. En tu opinión, ¿qué formación crees que es necesaria, sobre qué temáticas, para poder empezar en este mundo? Y aquellos que ya han empezado, ¿qué otra formación puede servir de especialización? ¿En qué temáticas concretas? Bueno, principalmente por mi experiencia, eh, no necesita tener un bagaje profesional importante en este ámbito. Simplemente es imprescindible tener una capacidad de poderse mover por la red de forma ágil. Ya he visto la cantidad de páginas, diferentes tipos de formatos y poder moverte de una forma ágil. Eso es impepinable, ¿de acuerdo? Pero luego realmente no hace falta una formación específica para poder dedicarte a esto. Hay gente que tiene carrera y que ahora, por ejemplo, ha querido dar un cambio a su bagaje profesional y, en cambio, he tenido muchos alumnos que venían de ámbitos que no tenían nada que ver con la ciberseguridad ni en el mundo de la investigación, les ha enganchado el tema de la ciberinteligencia y al final lo que han hecho ha sido entrar en este mundo a partir de un curso, como comentas anteriormente, tipo como el que tenemos, por ejemplo, de ciberinteligencia, que te permite tener la base de los ámbitos, de las fases que vas a tener que utilizar y ya te va a dar herramientas para poder luego pasar de una forma más profunda a todo lo que sería el ámbito de la extracción y análisis con este tipo de herramientas. En términos generales, la recomendación, nosotros en LISA ofrecemos servicios gratuitos de asesoramiento a quienes nos lo solicitan sin ningún compromiso, y estamos encantados de poder ayudar a toda la comunidad de inteligencia a adentrarse en este mundo. Lo que siempre solemos decir, dependiendo del background de cada uno, pero lo que siempre solemos decir es tener una introducción a la inteligencia en general que te dé una visión del ciclo de inteligencia, qué se hace en dirección y planificación, qué se hace en obtención, en procesamiento de datos, en análisis y en difusión, en redacción de informes. Ten esa visión global del ciclo y luego especialízate pues, en un curso de OSINT o de ciberinteligencia, que como comentaba Carlos al principio, son primos hermanos y herramientas y metodología que usan es la misma. Y si quieres un nivel mucho más avanzado, más técnico, más con máquinas virtuales, pudiendo securizar de forma eficaz tus dispositivos, tus conexiones, poder hacer productos profesionales basados en datos con cientos de herramientas como las que facilitamos en el curso que ofrecemos con Carlos, pues está el curso de técnicas y herramientas avanzadas de ciberinvestigación OSINT, que además tienen ambos inscripciones abiertas. Esos son un poco la recomendación que podemos daros. También deciros, esto es una disciplina que, como veis, muchas páginas web, hay mucha documentación, nosotros tenemos muchos artículos. Informaros, si ya sabéis que os gusta y que queréis dedicaros a ello, o ya os dedicáis a ello y queréis especializaros, lo más recomendable es ir directamente a donde está la formación, las herramientas y los expertos como Carlos, ¿no? Si aún tenéis dudas, pues tenemos múltiples artículos, tanto en LISA News como en LISA Institute, herramientas y ejemplos u otras masterclass que hemos hecho con Carlos para que validéis esta disciplina realmente es tan apasionante como parece, ¿no? Aquellos que trabajáis en empresas o instituciones públicas, informaros que en LISA tenemos una sección dedicada exclusivamente a desarrollo de cursos a medida para empresas e instituciones públicas. Que nos contacten desde formación, desde dirección o quien sea, para decirnos qué necesidades existen y junto con Carlos y el equipo docente preparamos una formación a medida, como solemos hacer para empresas, ministerios, agencias gubernamentales, múltiples países, ¿vale? Que sepáis que eso es otra opción en caso de que vuestra empresa o institución esté buscando formaros en esta disciplina. Y lo tenemos que dejar aquí por hoy, repetiremos, lo prometemos porque es una disciplina que gusta mucho, que interesa y que hay mucha necesidad de formación. Esperamos que hayamos ayudado a promover los puestos de trabajo en OSINT, en ciberinteligencia, especialmente en empresas, fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones públicas, fuerzas armadas, departamentos de seguridad, infraestructuras críticas, porque son los que más necesitan analistas de inteligencia especializados en esta disciplina.
Carlos, por favor, agradecerte tu dedicación, los ejemplos, las herramientas que has mostrado. Creo que es una contribución, como siempre, superlativa a la comunidad de inteligencia y te agradecemos mucho desde el ISA Institute pues, esta dedicación y esta vocación que tienes por la docencia y por la divulgación, porque sin duda hacen que los alumnos, que los asistentes a la masterclass queden siempre muy, muy satisfechos. Así que en nombre de todo el mundo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros y yo creo que es muy importante el ser consciente de que nadie nace enseñado, como decimos, ¿no? Aquí en España. Y al final yo he tenido la suerte de tener grandes maestros, grande gente que ha confiado en mí, me ha dado la oportunidad y me han ido enseñando. Yo considero que es imprescindible crear comunidad, crear sinergia y más en el ámbito de la ciberinteligencia, como comentaba Dani. Ciberinteligencia e inteligencia es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo único que varía es la fuente de información. Por lo tanto, ahí lo que se trata es de generar espacios de diferentes tipos de multidisciplinares, donde todo el mundo tiene cabida, desde hay psicólogos, profesores, docentes, hay mil tipos de gente relacionada con el tema de IT, de seguridad, que ha decidido dar un cambio, ¿de acuerdo? Y yo creo que es importante que sepan, realmente por gente como nosotros que estamos tocando, picando piedra, sabemos cómo funciona desde dentro, pues explicar un poco realmente cómo funciona y si hay alguien que queremos que pique el gusanillo y quiera dar el salto a este mundo, oye, pues bienvenido será. Disponemos de un canal de acceso gratuito que se llama Lisa Comunidad, Discord, donde estamos compartiendo a diario herramientas tanto de OSINT como de ciberinteligencia, donde organizamos eventos también restringidos, privados, donde podéis también hacer networking y estar en contacto con profesores, mentores y otros alumnos que ya han pasado por estos mismos cursos que mencionábamos, o los máster, como el máster profesional de analista de inteligencia, que también trabaja esta temática. Y el acceso es gratuito, hemos puesto el enlace justo ahora, os podéis registrar y allí podéis ampliar toda la información que hemos comentado. Dicho esto, lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo jueves, aquellos que os interese el tema de la guerra híbrida, con Descifrando la Guerra, que tenemos otra masterclass interesantísima. Y a los demás, que tengáis una buena noche o un buen día, dependiendo de donde estéis. Cuidaos mucho y hasta muy pronto.